Hola, muy buenas. He hablado ya de Euron Greyjoy como podría ser parecido al Rey de la Noche de la serie Juego de Tronos, pero hay que hacer otro paralelismo que he escuchado gracias a mi colega en Deep Geek con quien estuve esta semana. ¿Es Euron Greyjoy acaso el Saruman de Canción de Hielo y Fuego? ¡Vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle me gusta en los vídeos, muchas gracias por compartir los vídeos y muchas gracias por suscribiros al canal. Saludos como siempre a los nuevos suscriptores y bueno, esta semana tocan unos cuantos avisos. El primero, este martes he subido esta misma semana mi unboxing y mi reseña de esta maravilla que es el Blu-ray de la primera temporada de La Casa del Dragón, que tengo gracias a Arby Licensing, la distribuidora en España. Y luego más avisos que tengo que hacer. Vamos a seguir, como cada semana estamos teniendo un enorme éxito hablando en la plataforma morada, o sea que empieza por Tui, que acaba en ch, de Antonio Runa de Orbita Dendor, hablando de The Last of Us. Y ya os aviso que si todo sale bien, como está gustando mucho, igual continuamos haciendo eso para The Mandalorian. Pero bueno, ya iremos viendo. Pero digo, está teniendo muchísimo éxito y no solamente estamos en la plataforma morada, sino que también te está subiendo al canal de iVoox de la Orbita Dendor. Así que si os pedís los directos en la plataforma morada, que desde luego pues es mucho mejor estar en directo porque hay interacción con los oyentes y veis nuestras caras y los comentarios destacados y demás. Si os lo perdéis o si veis este vídeo dentro de no sé cuántos meses, pues podréis ver que en la órbita, en el canal de iVoox o de Spotify de la Orbita Dendor, creo que está solamente en iVoox si no me falla la memoria, vais a poder escucharme a mí junto a Elia, junto a Paco Garrido, junto a Antonio Ruda y junto a Tote hablar de The Last of Us, que es una de las series del año. Y ya digo, ese era el primer anuncio. El segundo, quizás, o tercero, quizás aún más importante para vosotros que veis estos vídeos y que sois mi comunidad más fiel. Este lunes, como veis la semana pasada, este lunes 27 de febrero, lunes 27 de febrero, voy a hacer el directo mensual de febrero, el directo mensual en mi canal. Y creo que va a ser un directo muy interesante porque voy a hablar de Last of Us, voy a hablar de Pokémon, porque Pokémon ese día va a hacer como su gran vídeo anuncio especial. Sabéis que el 25 de febrero, 27 de febrero es como el día de Pokémon en el mundo, así que ese mismo día va a haber un gran vídeo con novedades sobre Pokémon. Probablemente anuncien algún tipo de DLC para el Pokémon Escarlata y Violeta, más anuncios. Y luego va a ser un directo de 20-25 minutos, bastante largo. Tengo muchas ganas de comentar ese directo con vosotros. También habrá que hablar de fútbol, que han pasado ciertas cosillas en el mundo futbolístico las últimas semanas. Va a ser un directo al cual tengo muchas ganas de hacer. Y último aviso, antes de pasar al vídeo normal, pero bueno, digo, he avisado que tenía muchos avisos. Llega el mes de marzo. Y con el mes de marzo vuelve el especial Mujeres. Voy a traer un montón de invitadas a mi canal. Y tengo que decirlo, me hace mucho decirlo, voy a tener invitadas de 4 países diferentes. 2 de América, 2 de Hispanoamérica, 2 de Iberoamérica y 2 de Europa. Una española y otra no española. Y entonces, bueno, me hace mucha ilusión hacer esto con vosotros. Sabéis que, bueno, igual que en junio hago meses por el orgullo, también hago vídeos por el orgullo. También en marzo me gusta hacer vídeos con mujeres, porque creo que realmente están bastante poco representadas en YouTube para la mitad de población que es en el mundo. Hay pocas youtubers de fantasía, frikis, etcétera. Y bueno, creo que el granito de arena que puedo hacer yo es darle la oportunidad a algunas de ellas que escriben ensayos o que graban podcasts o que son expertas en el mundo de George Martin, pues hablar con ellas y charlar sobre temas varios. Así que digo, eso va a ser en el mes de marzo. Y también, como os conté, el mes de marzo voy a subir también incluido la charla que grabé en Fitur, hablando de Casa de City of Dragons, pero sobre todo hablando del rodaje de Juego de Tronos y analizando la primera temporada de la Casa de Dragón con las amigas de Dragonstone Tours, que también son 2 chicas, por eso lo quise guardar un poco para el mes de marzo. Y como dije, es un vídeo que la calidad de vídeo no es muy buena, pero el audio sí, así que bueno, lo presentaré en un formato un poco particular. Y no me rollo más, que han sido muchos y largos avisos. Directo el lunes que viene, continuamos hablando de Lord of Us y luego haremos de Mandalorian. También este análisis del Blu-ray, mes de marzo, bueno, muchas cositas. Y ya digo, paro ya y hablemos por fin de Euron y Saruman. Bueno, como estaba diciendo, Euron Greyjoy le he dedicado ya algún vídeo más en mi canal. Es un personaje que me parece fascinante y yo lo dejo ya muy claro. Empiezo el vídeo así. Para mí Euron es uno de los grandísimos personajes de Canción de Hielo y Fuego, un personaje que va a ser fundamental para lo que queda de historia. De verdad, no puedo recalcar más que va a ser muy importante. Hacedme caso. Igual lo digo por algún motivo. Va a ser muy importante Euron Greyjoy para el futuro de Canción de Hielo y Fuego.
Tengo que decir que de Euron Greyjoy ya he hablado en 2 vídeos especialmente sobre él que yo recuerde, y uno un poco más específico de un tema vinculado. En primer lugar, le dediqué un vídeo hablando de Euron Greyjoy como el Rey de la Noche de la serie Juego de Tronos, pero en Canción del Fuego, explicando que Euron Greyjoy es un personaje que yo creo que va a tirar el muro y que a la vez va a controlar un dragón. Y en la serie Juego de Tronos, el Rey de la Noche tiró el muro gracias a un dragón, aquí creo que va a hacer gracias al cuerno, y que pues utilizará también el cuerno para llegar a controlar, o con el cuerno ata dragones, o de otra manera, o con algún tipo de magia, va a llegar a controlar un dragón. Y luego tengo un vídeo hablando de Euron, en el cual, un vídeo que me gusta mucho, que está basado en un ensayo muy bueno publicado en los Terreinos, que se llama 3 villanos para 3 cabezas de dragón, 3 arcos, 3 villanos, 3 cabezas de dragón, en el cual opongo al principio de la historia, el arco inicial de la historia, a Tyrion Lannister con un villano político, que su villano sería Tywin Lannister. El segundo sería el arco medio de la historia, y a Jon Nieve se le enfrentaría a Ramsay Nieve, un villano que ya supera lo político, sino que es casi poco humano, es más una bestia que un humano. Y por último tendríamos a Daenerys Targaryen, la tercera cabeza de dragón. Primero era Tyrion, luego era Jon, ahora es Daenerys Targaryen, y tendría enfrente a un villano que sería Euron Greyjoy, que sería un villano ya casi mágico, que es más allá de la política, más allá de las bestias, es un villano ya que juega en una dimensión superior, ¿no? Y en ese vídeo hablé largo y tendido sobre Euron Greyjoy. Y luego no era un vídeo que aparecía Euron Greyjoy en el título, pero también hablé de Euron Greyjoy en un vídeo que os aparecerá también aquí recomendado al final del vídeo como descripción, la descripción tal, que es el vídeo en que hablaba por supuesto del apocalipsis espeluznante en Antigua, que creo que va a haber en Antigua al mitad final de Vientos de Invierno. Entonces, ya digo, he hablado mucho de Euron Greyjoy y no voy a repetirme lo que conté en esos vídeos, que ya he introducido un poco. Lo que quiero traer aquí es un paralelismo de Euron Greyjoy con un personaje como es Saruman. Sabéis que me encanta El Señor de los Anillos, sabéis que soy socio de la Sociedad Tolkien Española, soy miembro en concreto del Esmial de Bosón Cerrado, pero vamos, conozco gente y tengo amigos en múltiples esmiales. Y tengo que decir que esta idea no se me ocurrió a mí, esta idea se me ocurrió hablando con mi colega Robert, que es, yo creo que muchos le conocéis por su canal, Indeep Geek. Indeep Geek, bueno, tiene 500.000 de suscriptores, es uno de los canales más famosos en inglés frikis, pues eso en fantasía, en el mundo de Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, también habla de Witcher, es un gran analista Robert, y bueno, ha estado en Madrid un par de días y quedé con él, y bueno, estuvimos en alguna tienda friki, pero vamos, no nos dio mucho tiempo, pero sí fuimos a Akira. Las fotos que estáis viendo ahora mismo de mías con Robert son en Akira, que son amigos míos Akira. En Akira he hecho eventos con José Friki Doctor y con Bill Smile, hicimos Reyes de Poniente, y también he grabado varios vídeos con Dani Maglor. Hizo allí el regreso a Hobbiton 50, recuerdo yo, ahora que estamos hablando un poco de un personaje Tolkien, y bueno, han hecho una gran reforma, y bueno, es una tienda geek por excelencia y bastante célebre la verdad. Entonces bueno, se la quería enseñar a Robert, y estas son las fotos que me hice con él allí en Akira Comics. Pero bueno, el caso es que digo, esta idea de Euron Greyjoy como Saruman, ya digo, se la escuché a Robert, yo personalmente no la había escuchado nunca, y me pareció muy interesante. Creo que no tiene un vídeo específico de ese tema, pero en cualquier caso no quería ver el vídeo de Robert para no repetir sus argumentos, sino que quería tener un poco una visión propia. Pero me pareció un paralelismo súper interesante, el de Euron Greyjoy, no Robert, el de Euron Greyjoy como Saruman. Y lo primero que voy a decir es que hay que dejar muy claro que aquí vamos a hablar del Euron Greyjoy de los libros y del Saruman de los libros. ¿Por qué? Porque para entender la importancia de Euron Greyjoy como paralelismo de Saruman, la imagen de la serie y la imagen de las películas de Peter Jackson nos hacen mucho daño y nos hacen desviarnos totalmente del asunto y del paralelismo. ¿Por qué? Bueno, el Euron Greyjoy de la serie de Juego de Tronos creo que todos le conocemos. Pilou Asbæk es un gran actor al cual le dieron un mal papel, y es una pena porque Pilou Asbæk es un gran actor que además se había preparado el personaje. Él comentó en Twitter que había leído El abandono de Vientos de Invierno, el capítulo de Euron por excelencia. La verdad es que pues creo que tuvo incluso algún tipo de conversación con los showrunners como queriendo enfocar mejor al personaje, y por eso el personaje en la séptima temporada tiene un toque y un tono un poco diferente al de la sexta, un poco más atractivo, un poco más carismático. El de la sexta la verdad es que es bastante lamentable, la verdad, el Euron de la temporada. El de la séptima no es gran cosa, pero es mejor. A mí yo recuerdo en su día analizando la séptima y octava temporada de Juego de Tronos que bueno, que yo veía ahí un poquito al Euron de los libros, pero muy lejos el Euron de los libros.
El Euron de la serie Juego de Tronos, pues como ya sabéis, pues está medio liado con Cersei, tiene esta medio rivalidad con Jaime Lannister, no hace nada especialmente relevante, al final acaba muriendo en un combate, pues ya digo, bastante lamentable, la verdad, sin pena ni gloria, con enfrentar a Jaime Lannister, que ahí la única gracia de eso es que Nikolai Coster-Waldau, el actor de Jaime Lannister, y Pilou Asbæk, el actor de Euron Greyjoy, son amigos. Los dos son daneses, han grabado varias series y películas juntos, y cuando estaban en España rodando los dos, pues se veía ambos, a Pilou y a Nikolai, pues merendando, tomando algo. A mí me contaron que les vieron en bares en Sevilla juntos en la 8ª temporada. Y bueno, ya digo, pues son buenos amigos y compartieron esa escena como de la muerte de Euron, que fue bastante lamentable juntos, pero es un personaje, ya digo, pues que podíamos ver algún pequeño rasgo en la 7ª temporada del personaje de los libros, pero no tiene nada que ver. No tiene esa dimensión mágica, no tiene esa trascendencia de discípulo caído del Cuervo de Tres Ojos, que también es un vídeo que también grabé, Euron como el discípulo caído del Cuervo de Tres Ojos, que es una teoría que me gusta mucho. Bueno, no vemos, no tiene esta trascendencia, no tiene, desde luego no va Antigua con un montón de clérigos y de magos para hacer una especie de sacrificio ritual, como parece ser que va a hacer en Vientos de Invierno en El Abandonado. Nada de eso lo vimos en la serie Juego de Tronos. Y luego tengo que hablar de Saruman, porque claro, esto es un canal especializado en la obra de George Martin, pero está para... Y asumo que muchos conocéis la obra de Tolkien, pero seguro que unos cuantos que veis este vídeo no habéis leído El Señor de los Anillos, lo cual es un error, pero sabéis que es mi libro favorito. Porque Canción del Fuego son muchos libros. Entonces, bueno, mi libro favorito es El Señor de los Anillos. El caso es que, y la saga, pues cuando termine la valoraré, si me parece mejor o peor que El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos está terminado y Canción del Fuego no está terminado todavía. Hasta entonces me reservo la opinión. Pero bueno, leeremos Canción del Fuego completa. Que es como digo, Saruman en los libros tiene un rol diferente al de las películas. En las películas de Peter Jackson, Saruman, de hecho, es tan poco importante, es un personaje fundamental, pero es un personaje tan poco importante que en la versión normal cinematográfica, no la versión extendida, no se contempla la muerte de Saruman. Si visteis otros Señor de los Anillos en el cine, o si tenéis las ediciones normales en DVD o Blu-ray, no extendidas, versiones super guays como esta de La Casa del Dragón, no se ve cómo muere Saruman. Saruman pues de repente después de la batalla del Abismo de Helm, al final de las dos torres en las películas, pues van a Orthanc, van a la torre donde reside Saruman, y bueno, pues ahí aparece o ahí se encuentran, bueno, que Orthanc que ha sido atacada por los Ent y no sabemos si realmente hay Ucornos en las películas de Jackson, pero bueno, por Ents y han liberado el río y demás, y bueno, y han logrado pues derrotar a los Uruk-hai que había allí y por decirlo así, eliminar a Saruman. Y bueno, no vemos su cadáver, sino sencillamente aparece el Palantir que recogerá Pippin para un arco que, bueno, pues será más importante en la historia. Como digo, un personaje cuya muerte no aparece en una película. Pues joder, Saruman es un personaje muy importante, pero parece que la película no lo era tanto. En la versión extendida de las películas de Peter Jackson, Los Anillos, sí vemos cómo muere Saruman, y muere en una circunstancia diferente a la de los libros. Es una escena en la cual pues Saruman intenta utilizar su voz para, por decirlo así, como un poco manipular a los protagonistas. Desde luego no es una escena como la de las novelas, que es una escena muy potente, como cada uno de los personajes oye como una especie de forma personalizada, pero una especie como de intentar convencerles. El poder de Saruman está en su voz, de intentar convencerles, de intentar domarles, de que obedezcan sus designios, de que se rindan ante Sauron, o que bueno, que dejen que Gandalf dialogue con él, porque son cosas de mayores, cosas de magos, y el resto son simples mortales que no deben jugar con los mayores, por decirlo así. Es un fragmento bastante chulo, pero bueno, la película sencillamente pues como que intenta convencerles con la voz. Y pues cuando está llegando ese debate hay cierto comentario sobre grima, sobre lengua de serpiente, y en la película pues llega lengua de serpiente, llega grima, y de manera un poco sorprendente pues le acaba matando porque se siente traicionado por él. Y lengua de serpiente, que después en la película le mata una flecha de Legolas, pues ataca a Saruman, le hiere por detrás, y Saruman pues cae y muere, además empalado con una de estas como ruedas que están en la base de Orthanc, ¿no? No pongo el vídeo porque me lo censuran, porque ya sabéis cómo funciona YouTube. Sobre esta escena de la muerte de Saruman en las películas, por cierto, hay una anécdota muy graciosa, Christopher Lee, que nos dejó hace unos años, que se propuso para hacer de Gandalf,
pero al final decidieron apostar por Ian McKellen, que fue un maravilloso Gandalf. Pero Christopher Lee, que es un maravilloso actor, bueno, tiene una historia increíble, fue testigo de la última ejecución con guillotina, conoció a Tolkien en persona, leía los anillos cada año, luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues cuando estaba en el set de Nueva Zelanda rodando esos anillos, estuvo hablando de la escena de su muerte con Peter Jackson, y Peter Jackson le dijo que bueno, que tenía que cuando le apuñalaran tenía que gritar, y dijo Christopher Lee que no, que cuando a alguien le apuñalan pues no grita, sino es que sencillamente como que expulsa un poco de aire y cae. Y le preguntó a Peter Jackson que cómo sabía el Christopher Lee el sonido que hacía alguien cuando la apuñalaban, y Christopher Lee dijo que bueno, que mejor no contestar, pero que él había estado luchando en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es una gran anécdota que tiene que ver con la muerte de Saruman. Y ya digo, está la muerte de Saruman en las películas. Pero lo que voy a hablar es de la muerte de Saruman y el rol de Saruman en los libros, comparado con el rol y papel de Euron Greyjoy en los libros. Así que digo, para que quede claro, llevo hablando mucho rato y todavía no he entrado en el lomo ya, pero esta comparación es el Saruman de los libros con el Euron Greyjoy de los libros, no el Saruman de las películas de Peter Jackson con el Euron Greyjoy de la serie Juego de Tronos. Ya vamos a lo mollar. ¿Por qué para mí es un paralelismo? Ya digo, esto es una teoría que no se me ocurrió a mí, o al menos se le escuché por primera vez a Robert in Deep Geek. Pues bueno, Saruman y Euron Greyjoy sirven el rol de unos villanos realmente poderosos, unos villanos que son mágicos, y son unos villanos que deben ser derrotados para poder acabar con el verdadero enemigo, y que incluso tienen tal poder que incluso podrían llegar a caer después de que el enemigo final fuera derrotado. Es tan grande su impacto y son tan escurridizos, son tan serpenteantes, son tan ladinos, que incluso podían sobrevivir a esta batalla final y tener que ser derrotados más adelante. Desde luego eso pasó con Saruman en los libros, y veríamos si podía pasar con Euron Greyjoy en las películas, también en los libros de Canción de Hielo y Fuego. Volvamos a hablar del Saruman del Señor de los Anillos del libro, que digo, igual algunos de vosotros no conocéis su historia, y como digo, es diferente al Saruman de las películas. Bueno, después de que Saruman, como os he comentado, es derrotado en los libros, en una escena que hasta el momento de la muerte podía ser un poco similar a la que vemos en la versión extendida de las películas de Peter Jackson, pues Saruman se queda prisionero en Orthanc. En los libros se dice que queda Barbol de custodio suyo, custodiando Orthanc, el responsable de los Ent. El resto de la compañía El Anillo pues van a dirigirse a otras misiones, y vamos a ver después pues el arco de Retorno al Rey, la parte no de Frodo, y luego pues ya en la segunda mitad de las Dos Torres pues ya el arco de Frodo, la destrucción del anillo, etcétera. Bueno, después se reencuentra la comunidad, y hay un punto en que la comunidad del anillo, los miembros de la comunidad del anillo están cerca de Fangor, están cerca de Orthanc, están pasando por Rohan, y reciben la noticia de que Saruman ha escapado. Gandalf escucha que resulta que Barbol pues como que tuvo cierta piedad de Saruman, o fue convencido por él, hechizado, engatusado, no le vio como una amenaza, pero Saruman abandonó Orthanc, abandonó la torre en la cual estaba siendo prisionero, lo cual es bastante extraño, pero bueno, Saruman deja Orthanc, y ya, claro, os recuerdo, estamos en un punto del Señor de los Anillos en el cual ya ha sido destruido el anillo, ya los buenos han ganado, ya, ¿cómo nos pueden quedar todavía 100 páginas de libro? Esto ya tendría que haberse acabado ya, ¿no? La comunidad de anillos se separa, Legolas y Gimli van juntos, van a ver Fangor y van a ver las cavernas centelleantes, Aragorn pues tiene que ser el rey de Gondor, pues quedan los hobbits, Gandalf también se separa de ellos, se quedan los hobbits solos, y se dirigen de vuelta a la comarca. Y ya digo, hemos escuchado que Saruman pues había escapado, y cuando llegan a la comarca llega un arco que es muy interesante, que no aparece en las películas de Peter Jackson por temas de adaptación, lo cual hay gente a favor y gente en contra, es muy profundo y yo no soy un experto como para debatirlo, pero bueno, es una cosa que George Martin ha dicho, que le gusta mucho ese arco del Señor de los Anillos, que es uno de sus favoritos, y que aunque entiende que no aparece en las películas de Peter Jackson, que le da pena, que es el sanamiento de la comarca. Y es que los hobbits llegan a la comarca, y resulta que en la comarca las obras de Saruman han perdurado, y tienen que sanear la comarca de la obra de Saruman, hasta el punto de que el malo final, el último enemigo al que tienen que enfrentarse los hobbits cuando llegan a la comarca, no es Sauron, sino Saruman, que está bajo el aspecto de Zarquino, y que incluso estaba residiendo en Bolsón Cerrado, en la residencia de los hobbits, y van a tener que ir a derrotarle allí,
y al final, bueno, como pasaba un poco en la película de Peter Jackson, es Grima quien finalmente le traiciona, como asqueado de las humillaciones que está haciendo Thalkin a Saruman, quien le apuñala y acaba definitivamente con él, ¿no? Como ya es traicionada por su más vil sirviente. Entonces, claro, creíamos que la historia había terminado, pero resulta que Saruman seguía vivo. Saruman había corrompido la comarca a hobbits que antes eran buenos y a humanos había traído a hombres malvados y habían destruido el hogar de nuestros personajes. Espero que todos estéis viendo paralelismos con qué rol podría tener Euron equiparable a ello. Bueno, ya os he contado el arco de Saruman en el Señor de los Anillos, ya digo, me gusta muchísimo Tolkien, pero no soy un experto en el Tolkien español, que ha llegado a 1000 socios este mes, pues hay de los 1000 socios, pues 999 se habrán más que yo de Señor de los Anillos, pero bueno. Pero me refiero que no soy un experto, pero os he querido contar un poco este arco. Y yo creo que podéis ver paralelos con Euron Greyjoy. Euron Greyjoy es un gran villano, pero no es el villano definitivo. Euron Greyjoy no es el rey de la noche de Canción del Fuego, en primer lugar porque no parece que haya un rey de la noche, pero no es el líder de los otros. No es una amenaza que por sí sola sea capaz de destruir a toda la humanidad. Es tremendamente poderoso. Es el mayor villano de la historia en cuanto a capacidades. Porque tiene acceso a la magia, porque tiene el control de un cuerno de dragones que se le ha dado a Victarion Greyjoy. Es posible, yo creo que va a tomar el control del cuerno de Joramun, que está en manos de Samen Antigua. Tiene estas además pretensiones de grandeza, y ya he hablado en extensión de Euron en otros vídeos, pero Euron parece que es un personaje que sabe incluso que está en una historia y está hackeando la propia historia. Se ha subido demasiado tarde al barco, sabiendo que se ha subido en el momento adecuado para manipular una historia que están construyendo otros, ¿no? Ahí también nos enseñan muy buenos terrenos sobre ese tema, sobre los diferentes niveles de los personajes en la historia. Y Tyrion Lannister y Euron Greyjoy son personajes que parece que son conscientes de que están en una historia que no es la suya y se están aprovechando de ello para servir sus propios beneficios. Tyrion Lannister es un personaje que parece que a veces crece por encima de lo que hace el autor. El autor mismo, George Martin, no puede casi ni controlar lo que le está pasando a Tyrion. Los que entienden de narrativa y hablan de estos temas dicen que a veces tú te pones a escribir sobre un personaje y el personaje toma vida propia y hace cosas que tú no habías imaginado y te hace llevar la historia a lugares que no sospechabas. Tyrion Greyjoy está en ese punto y Tyrion Lannister está en ese punto, y Euron no es extremo de que hace cosas que igual George Martin no pensaba, pero sí que parece que el personaje es consciente de que está en un punto diferente a los demás, que está en una historia en la cual él no es el protagonista, incluso una historia en la cual él está condenado porque es un malo, pero que se va a aprovechar de ello para ver el mundo arder, un poco a los Joker, ¿no? Se ha comprado también mucho Euron Greyjoy con la figura del Joker. Yo de cómics sí que no tengo mucha idea, así que igual no es una gran comparativa, pero bueno. El caso es que, como digo, Euron Greyjoy trasciende la página, Euron Greyjoy trasciende un personaje normal, Euron Greyjoy sabe más de lo que debería. Euron Greyjoy sabe cosas que no son del todo lógicas que sepa, que no son del todo coherentes. Podemos justificarlo porque tiene acceso a conocimientos prohibidos. Sabéis que creo que Euron Greyjoy es Urragon Nocturno, que está en Karth, que tiene acceso a estas velas que han empezado a arder, estas velas de Vidriagón como las que hay en Antigua. Posiblemente unos motivos de Euron para dirigirse a Antigua sean las velas de Vidriagón, las 4 velas del cual nos ha hablado el Archimaestre Marwyn, esas velas de los antiguos misterios. Hay otro paralelismo bastante chulo entre Euron Greyjoy y Saruman, que es el hecho de los Palantiri. Saruman tenía en su control un Palantir, el cual acabó medio volviéndole loco, porque acabó, gracias a él, ya tenía su propia ambición, pero fue por culpa de ello controlado o manipulado por Sauron. Euron Greyjoy ha tenido acceso a las velas de Vidriagón, y las velas de Vidriagón, lo he comentado más veces, son una especie de Palantiri, una especie de Palantirs de Poniente. Se dice que a través de las velas puedes ver lugares lejanos, incluso el pasado y el presente. Encaja muchísimo además que Euron Greyjoy tenga interés en estos Palantiri, en estas velas de Vidriagón, porque yo creo, como os he dicho antes, que él es un discípulo caído del Cuervo de Tres Ojos. Entonces, cuando se conectó con el Cuervo de Tres Ojos por primera vez, cuando el Cuervo de Tres Ojos entró en sus sueños, es muy posible que él llegara a sentir esas visiones del pasado o visiones de lugares pasados, de la misma manera que tiene Bran en el sueño que tiene en Juego de Tronos. En Bran 4 de Juego de Tronos, correcto, pues Bran tuviera esta visión sobre las tierras más allá del muro, el corazón del invierno. Tiene visiones con Jaime Lannister, con la montaña, visiones incluso Asai, de dragones. Estoy seguro de que si Euron Greyjoy era el discípulo del Cuervo de Tres Ojos, Euron Greyjoy también tuvo estas visiones.
y en algún momento el Cuervo de Tres Ojos cortó el lazo con él, en plan este tipo es muy peligroso, y Euron Greyjoy se quedó con ganas de más, se quedó con ganas de volver a experimentar eso. De ahí viene el interés de Euron Greyjoy en la magia profunda, en la magia arcana, también la religión, su obsesión con los sacerdotes y con las figuras religiosas, y también su obsesión con los psicotrópicos, con las drogas, su obsesión con Color del Ocaso, que al final no es más que un LSD. Como lo he dicho muchas veces, Rhaegar Targaryen no está en la Casa de los Eternos, Rhaegar Targaryen está muerto e incinerado. Pero Daenerys Targaryen tiene una visión con el Color del Ocaso, que es una especie de LSD, y por eso ve a su hermano muerto en la Casa de los Eternos. Pues Euron Greyjoy es un consumidor habitual del Color del Ocaso, hasta el punto de que seguramente ya le ha vuelto loco, y eso ha hecho que viene en parte provocado por consumir una sustancia alucinógena que, como digo, quiere intentar replicar lo que sentía cuando estaba conectado con el Cuervo de Tres Ojos. Entonces, tenemos el Palantiri y las velas de Vidriagón. Tenemos el hecho de ser una figura mágica y en una historia en la cual la mayoría de personajes no son mágicos. En El Señor de los Anillos, está por aquí y dando vueltas, en El Señor de los Anillos Saruman, Gandalf hace algún tipo de magia, pero no lanza bolas de fuego gigantescas. Tengo ya un vídeo con él el año pasado, el mes de marzo, hablando de la magia sutil de George Martin y de Tolkien. En Canción de Hielo y Fuego los personajes no lanzan bolas mágicas. Melisandre es un personaje más o menos mágico, pero los protagonistas de la historia, pues sí, tienen la magia de los arcianos a través de Bran, tiene la magia de los cambiapieles, los niños Stark, etcétera. Pero Tyrion Lannister, Jaime Lannister, Cersei, Santarly no son personajes en absoluto mágicos. Bueno, podemos tener espadas mágicas, espadas de acero valirio, pero en general no son personajes mágicos o que realicen magia como pueden hacer los personajes, por ejemplo, de Witcher o los personajes de la Rueda del Tiempo o de otras sagas de fantasía. Incluso, por ejemplo, también del Nombre del Viento. Y hace un par de semanas estoy hablando con Salva Salva Buen Warrior, de experto en el Crónica de Asesinos de Reyes. En esta historia no hay muchos personajes mágicos, así que destaca mucho que Euron Greyjoy tenga acceso a la magia, a los sueños mágicos, los sueños proféticos, conocimientos antiguos, profundos, arcanos. De la misma manera que Saruman tiene estos conocimientos profundos, mágicos, que no tienen los demás, porque es un Istari, porque es un ángel de los Valar, porque es un elegido, porque no es un humano. De hecho no es un humano, su raza no es un humano. Adopta el aspecto de un humano anciano, pero él no es un humano. Entonces ya digo, tenemos un ser mágico, tenemos un ser que utiliza los Palantiri, y tenemos lo que estaba comentando antes, tenemos que es un villano que no es el gran villano, pero que es un villano que debe ser derrotado en algún momento si queremos que la Tierra Media, en este caso que Poniente, esté a salvo. Porque al igual que Saruman es capaz de corromper incluso a los hobbits, Euron Greyjoy tiene la capacidad, no de corromper a los hijos del hierro, porque no parecen tan difíciles de corromper, y no parecen el pueblo de Poniente más inteligente, pero sí tiene la capacidad de destruir lugares que no son queridos o que no son profundos. Ya hemos visto a los Greyjoy atacar y quemar Invernalia, lo vimos que lo hicieron. Bueno, los Greyjoy no quemaron Invernalia, fue Theon el que tomó Invernalia en Choque Reyes y fueron los Bolton quienes los quemaron, pero ya hemos visto corromperse lugares que queremos. Es posible que Euron Greyjoy quiera atacar lugares que queramos, desde luego no le veo llegando a Invernalia, pero no sería una locura que llegara en algún momento hacia Invernalia, replicando hasta cierto punto el plan de Theon. Lo que sí que parece es que va a atacar a Antigua, y Antigua es un lugar que igual no le tenemos demasiado cariño, más allá de que allí esté Sam, uno de nuestros personajes favoritos, y personajes interesantes antes como Salera, pero es donde está el conocimiento, es donde está la ciudadela Antigua, llena de libros. A todos deberían darnos pena cuando se queman y se destruyen libros. Si se produce el apocalipsis durante la Antigua, miles, millones de libros se perderán incluso para siempre. Libros incluso que fueron prohibidos por el rey Baelor sobre la historia antinatural de Septon Barth, o los libros de señales y portentos y testimonios de Daenerys la Soñadora. Bueno, libros maravillosos y mágicos sobre el paso del Poniente podrían perderse si arde la ciudad de la Antigua. Pues sería culpa de Euron Greyjoy, ¿no? Entonces Euron Greyjoy nos puede llegar a hacer daño con sus acciones megalómanas y de persona que vive totalmente fuera de la realidad, ¿no? Y con esto digo, creo que hay un paralelismo entre Euron y Saruman, por todo lo que he explicado ahora. Ahora bien, no creo que terminen igual, y voy a explicar aquí en qué creo que deberían terminar diferente. No creo que Euron Greyjoy muera traicionado por uno de los suyos, alguien que era su perrito faldero y al cual tiene totalmente manipulado y controlado.
un paralelismo, podría ser Victarion Greyjoy ese personaje, aunque yo creo que Victarion Greyjoy va a caer bastante antes. Y hay que podría pensar que podría ser Cersei, que Euron podría tener controlado a Cersei, podría ser el nuevo esposo de Cersei. En la visión del abandonado pues tenemos una mujer que hay quien dice que podría ser Cersei, que se conecta a esta figura que podría tener que ver con Euron. Yo creo que es posible que Cersei y Euron tengan algún tipo de conexión. Recuerdo que esto lo comenté en el de libro a la pantalla del primer episodio de la 8ª temporada de Juego de Tronos, que pondré debajo el enlace en la descripción. Hablé de esa posible conexión entre Euron Greyjoy y Cersei Lannister. No creo que Cersei se convierta en una lengua serpiente, y no veo a Cersei matando a Euron Greyjoy. Además creo que no tendría ese sentido demasiado lógico, la verdad, ¿no? Pero bueno, no es una cosa imposible. Por tanto, no veo ni a Victarion ni a Cersei acabando con Euron haciendo el papel de lengua serpiente. Y luego tampoco creo que Euron sea el último villano en ser derrotado en Canción de Hielo y Fuego. Para mí sería bastante anticlimático que Euron Greyjoy fuera derrotado después de el Rey de la Noche. O después de... No hay un Rey de la Noche en Canción del Fuego, pero después de ser derrotado a los otros. Podría ser, pero no lo compro. Solo compraría si Euron Greyjoy hiciera un paralelismo descarado con Saruman, y, por decirlo así, la batalla por el amanecer fuera en el muro o más allá, o en el tridente, y cuando nuestros Stark protagonistas, o Daenerys Targaryen, o Jon Nieve, o Bran, por ejemplo, volviera a Invernalia como paralelismo de la comarca, resulta que en Invernalia se ha sentado para tomar y conquistar Invernalia Euron Greyjoy. Sería un paralelismo para mí demasiado claro, sería casi hasta obsceno ese paralelismo entre Saruman y Euron Greyjoy. Y no creo que George Martin, que tiene estos toques de paralelismo como he comentado antes, lo haga tan evidente, lo haga tan claro. Y creo que, Euron es tan ratilla, tan escurridizo como Saruman, que sí que es capaz de librarse el conflicto mientras la humanidad está luchando la batalla por el amanecer, el desinhibirse tras presuntamente haber sido derrotado, escabullirse, y cuando nadie se dé cuenta volver con algunos hombres a tomar Invernalia, como hizo Theon en Choque de Reyes. Por poder podría ser capaz, y tiene esa mentalidad, tiene esa inteligencia malvada, tiene esa capacidad para hacerlo, pero no me parecería bueno narrativamente, porque me parecía demasiado plagio a Tolkien hasta cierto punto, y no creo que Martin lo haga. Yo creo que Euron tiene que ser derrotado antes. La única cosa que voy a decir ahora es que no tengo claro cuál va a ser el final de Euron Greyjoy, cuál va a ser el que acabe con Euron Greyjoy, porque para mí hay dos personajes que claramente tienen que ser quien acaben con Euron Greyjoy. Y uno es Bran Stark y otro es Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen por tercera cabeza del dragón, lo que contiene ese vídeo de 3 villanos, 3 arcos, 3 cabezas de dragón, villano mágico, personaje mágico como Daenerys Targaryen, jinete de dragón, una segunda danza de dragones. Podría ser realmente épico que Daenerys montada en dragón se enfrentara a un Euron Greyjoy montado en dragón, la verdad es que sería eso realmente épico. Y la otra opción es que fuera la venganza del nuevo discípulo del Cuervo de Tres Ojos, que fuera Bran Stark vengándose de Euron Greyjoy. Como ya sabéis, hay una frase que me gusta del manga Naruto que dice Kakashi a Hidan, no recuerdo si es a Kakuzu o a Hidan, creo que es a Hidan, dice: toda generación supera a la anterior. Y creo que es a Hidan. Y entonces sería lo mismo. Aquí la generación del nuevo discípulo de Tres Ojos, del Cuervo de Tres Ojos, que sería Bran, superaría al primer discípulo, que es Euron Greyjoy. Me parece también bueno temáticamente, ¿no? Que claro, en este caso la batalla de Bran contra Euron no sería una batalla física, porque Bran no tiene fuerza física, porque está discapacitado, no puede andar. Sería una batalla en el plano mental, sería una batalla pues de mentes, ¿no? Un duelo mental, y que por ese duelo mental de alguna manera Bran, igual con el apoyo del Cuervo de Tres Ojos que sigue residiendo en el interior de su cabeza, más el poder de los verdevidentes, pudiera destruir la mente de Euron Greyjoy, algo así. Escribir eso puede ser bastante complejo, pero George Martin es capaz de cualquier cosa. Pero bueno, digo, entonces tengo dudas sobre el final de Euron, pero no veo eso, que muera en Invernalia pues traicionado por su más fiel sirviente, o por a quien ha maltratado, a lo Cersei o a lo Victarion. No lo veo, pero sería bastante chulo. Pero bueno, quería dejar esto claro, como que sí, veo muchos paralelismos, pero veo una diferencia. Conclusiones: Euron Greyjoy y Saruman son personajes mágicos en un mundo que no es tan mágica. Son personajes que saben demasiado, que saben cosas que los humanos no deberían saber. Son personajes que controlan un ejército de
bueno, de salvajes, de luchadores sedientos de sangre, de los más fieros guerreros, desde luego por encima de los de otros lugares, a los cuales ha creado o ha manipulado, utilizado. Además, es un personaje que utiliza un objeto mágico que es capaz de ver a lo lejos y quizás ver en el pasado. Saruman, los Palantiri, y Euron Greyjoy, las velas de Vidragón. Y además quiere conseguir a otros. Es un personaje que además hasta a cierto punto un traidor, un personaje que está luchando con el bando de los malvados, cuando originalmente quizás no era tan malvado. Es un personaje que ha sido corrompido y es un personaje además que es como el segundo gran villano. Que no es el gran villano de la historia, o no es el villano definitivo, ese sería Sauron en El Señor de los Anillos, pero que es una amenaza peligrosísima, y es un enemigo que puede ser derrotado, y es un enemigo que, ojo, si los protagonistas, los héroes, no le derrotan definitivamente en un momento de la historia, podría escabullirse como una serpiente y atacar cuando menos nos lo espera y dañar nuestros corazones. Tenemos claro cómo termina Saruman en El Señor de los Anillos, en el penúltimo capítulo de los libros, mucho más tarde de lo que muera Sauron, y provocando terribles daños en la comarca. Ya veremos cómo termina Euron Greyjoy en Canción del Fuego. Pero estoy seguro que George Martin, que ama la obra de Tolkien, le está guardando a este personaje un final maravilloso y a la altura de, como digo, uno de los personajes más grandes, aunque la gente no lo sepa, de Canción del Fuego. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por la me gusta en el vídeo, muchas gracias por compartir el vídeo y muchas gracias por suscribiros al canal. Son especiales a los nuevos suscriptores y repito lo que he dicho al principio del vídeo. Primero, lunes que viene, el directo mensual de mi canal, además un directo muy chulo, hablaremos de Pokémon, hablaremos de The Last of Us, hablaremos de temas de fútbol, hablaremos de todo lo que me queréis preguntar. Segunda cosa, los martes hacemos de lo de Us en el canal que empieza por Tui y acaba de Antonia Runa de la órbita de Endor, que eso también está guardado en iVoox de la órbita de Endor, y que como esto está saliendo muy bien, está gustando mucho, probablemente continuemos haciéndolo con The Mandalorian más adelante. Está aquí Ivy dándome la mano, por si no lo veis en pantalla. También que en el mes de marzo pues voy a hacer otra vez especial mujeres y invitar a un montón de amigas de varios países, de 4 países en concreto, ya descubriréis, 2 de Iberoamérica, Hispanoamérica, 2 de Europa, y por último que este martes subí la reseña de esta maravilla que es el DVD en 4K, el Blu-ray 4K UHD de la primera temporada de La Casa de Dragón, gracias a Arby Licensing. Con Ivy lamiéndome la mano, la verdad es que el bicho no puede ser más mono, me despido. Muchísimas gracias por todo. Adiós.